Buenas noches, mis hermanos. Que la paz de Cristo abunde en su vida y el Espíritu Santo para que sean dirigidos con amor y buena dirección de parte de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Que la paz de Cristo embargue sus vidas. En esta noche voy a hablar de un tema relacionado con nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. En mi peregrinaje en la vida me he dado cuenta que muchos tenemos a nuestro Dios como un ogro, como un Dios que se place del castigo. Aunque la Biblia dice que no se place del castigo, muchos lo tenemos como que se place, como que todo lo que nos sucede es porque Dios nos ha castigado por X o por cualquier situación que hagamos nosotros en nuestras vidas. Pero déjenme decirle que no es así. La trayectoria que Jehová de los ejércitos trae en nuestras vidas es desde que al principio crió al hombre y a la mujer a su imagen y la puso a señorear sobre lo que él construyó, tierras, todo lo que hay en ella. Hagamos paréntesis en eso, los puso a ¿qué? A señorear. Los metió en el huerto del Edén, donde ellos tenían todo para su sustento, advirtiéndoles ahí dándoles una ordenanza de que no tocaran X árbol porque de aquello les era prohibido a ellos. Pero la desobediencia del hombre se manifiesta desde el principio de la creación y desobedecieron, por lo tanto fueron castigados y el castigo ya lo conocemos nosotros. Bendita la gloria de Dios. Pero es tan grande el amor que Él nos tiene que de aquella gente, a pesar de que se rebeló aquella pareja contra Él desobedeciendo, de ahí fundó un pueblo con promesa con Abraham y le dijo que sería multiplicado como las arenas del mar. De ahí sacó un pueblo que se llamó el pueblo de Dios, que se habla del pueblo de Israel. El amor de Él es tan infinito que aquel pueblo lo tomó como suyo y lo guiaba por todo lado donde andaba la poderosa mano de Dios con ellos, un pueblo fuerte, no en sus propias fuerzas, sino que en las fuerzas de Jehová. Pero ahí se da cuenta que aquel pueblo creó que las fuerzas eran de Él. Y aún se entraron en rebeldía con nuestro Padre Celestial. Y ahí seguía el amor de Dios, que tomó hombres como profetas para hablarle a aquel pueblo suyo. Advertirles siempre antes de que fuesen a un peligro, Él les advertía el peligro. Podía ser que un peligro para malo, que les iba a dar un triunfo en cualquier situación que fuese. Pero como aquel pueblo en rebeldía se volvió malo, cruel, y la palabra la acomodaron a su manera, entonces el Señor Jesucristo utilizaba profetas para advertirles el peligro, para ver si ellos se arrepentían del mal que tenían presente. Desobedeciendo a una, poniéndolos, no que Jehová de los ejércitos mandó ejércitos del cielo a pelear contra ellos, sino que los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Israel, se abalanzaban contra él porque todo lo que él tenía era un país próspero, un pueblo próspero, y todos deseaban robarle lo que tenía, posesionarse de sus tierras y de sus riquezas, porque eran bendecidos en gran manera por nuestro Padre Celestial. Cuando Dios los dejaba solo, ellos quedaban a la inversa, quedaban al desnudo. Sus fuerzas se debilitaban y hacían y deshacían los enemigos de Jehová contra aquel pueblo, no porque Jehová de los ejércitos los mandaba, sino por la desobediencia de ellos. Jehová se retiraba de ellos y los dejaba pagar en sus propias decisiones. Pero ahí los cuidaba Él y dejaba, y morían muchos a espada, pero dejaba siempre un pueblo pequeño y lo cuidaba, de tal manera de que aún profetizó que por 70 años irían en esclavitud a Egipto. Y vemos el amor de Dios hacia aquel pueblo, que levantó un hombre
lo trajo del pueblo suyo y lo mandó a los egipcios a convertirse y conocer las formas de vivir de los egipcios, a convertirlo en un príncipe de egipcio, siendo un israelita. Y lo preparó ¿para qué? Para sacar a aquel pueblo en los postreros días de la esclavitud que estaba por su rebeldía, no porque Jehová de los ejércitos los castigaba. Y los sacó de ahí. Mandó plagas al faraón defendiendo a su pueblo. ¡Qué amor el de Dios! Ahí no se representa el Dios que hablan algunos por las redes sociales. Herejes hablando de que Dios es un Dios de venganza. Dios es un Dios de amor. No levanta un dedo contra sus hijos porque es nuestro Padre. Y un padre no desea males para su hijo. Siendo terrenal, no digamos él siendo un Dios 100%. Nos damos cuenta que los sacó del pueblo de Israel, los cruzó el Mar Rojo, los guió por el desierto. Y aún aquel pueblo se rebelaba contra Dios y muchos fueron los que cayeron en el desierto, pero él siempre traía a los obedientes, los entró a una tierra prometida. Los hizo ganar grandes batallas, pero aún aquel pueblo se seguía resistiendo contra la voluntad de Dios, pero el amor de Dios era tan grande que donde que Dios, el pueblo de Israel, dirigido por Coré, se rebelaron contra Dios. Y aún ahí los tragó la tierra y aún ahí el Espíritu de Jehová dijo, el ángel de Jehová dijo, ya no contendré con este pueblo. Y se arrepintió de manera de guiar a aquel pueblo. Pero había el intercesor, un hombre que intercedía por aquel pueblo, a Moisés, que le dijo, si tu presencia conmigo va, yo no me muevo. Dios en su gran amor no apartó su presencia del pueblo de Israel, posesionándose en Moisés. Y lo llevó y lo trajo a la tierra prometida. Pero aquellos hombres, entre más prosperaban, tenemos un enemigo que es Satanás, y Satanás se infiltró en los líderes que tenía el pueblo de Israel para hacer que la palabra de Dios, que era para bendición, fuera para destrucción, porque empezaron ellos a matar becerros a la inversa, a negociar con lo que Dios quería, hacerlo dinero. Y se corrompieron a una y mataban, destruían, fornicaban y todo. Y con matando un animal ellos creían que estaba bien, pero el amor de Dios es tan grande que dijo, no, voy a mandar mejor a mi hijo a que vaya a mostrarle a este pueblo qué es lo que yo quiero de ellos. No pidiendo nada para él. Jehová de los ejércitos no se sirve de nosotros, sino que nosotros nos servimos de Dios. Y todo lo que Él nos enseña en las Sagradas Escrituras es para beneficio suyo y mío, para guiarnos por un camino de verdad. Vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, lo dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo único a morir en la cruz del Calvario para que aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice, a los suyos vino, mas los suyos no le conocieron, y aquel que aceptó al Señor Jesucristo le fue dado la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Mire lo que dice la Escritura en el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. Bendita la gloria de Dios. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo dijo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De tal manera amó Dios que manda a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, con muerte de hombre. Ahí dice la Biblia, con muerte de escarnio, con carne suya como la suya y la mía,
pero en su vida, en el peregrinaje que tuvo en la tierra con su pueblo, vino a mostrar qué quería Dios de nosotros. Dios hecho hombre en medio de los hombres y las mujeres, mostrándonos el camino de verdad que quería Él. Quería sacrificio vivo, no quería muerte de holocaustos, no quería que mataran becerros comprados, porque con el dinero no se compra la salvación, se compra el dinero, no, la vida, la salvación de nosotros ya está pagada, ya la pagó el Señor Jesucristo, ya es libre. Ese es el Dios que te presento yo, el Dios de amor. Tenemos que examinarnos, dijo el apóstol Pablo, si Cristo vive en nosotros. Porque si Cristo vive en nosotros, nosotros estamos vivos, bajo la poderosa mano de Dios. Pero si Cristo no vive en nosotros, entonces nosotros venimos a ser, ¿qué? Hijos del diablo. Eso somos nosotros. No quedamos ni en medio, ni allá. O fríos o calientes. O calientes para Jehová de los ejércitos, o fríos para el diablo. Entre medio no hay nada. No queda nada, porque quedas con un pie en el reino de Dios y un pie en el infierno. Y no sos nada. Ese es el amor que demuestra Dios para nosotros, para usted y para mí. No como se dice por ahí, que es un Dios de temerle. Yo no le tengo miedo a Jehová. Yo venero y respeto a mi Dios, le tengo respeto. Él se ha ganado mi respeto porque yo soy creación suya. Y con una vida eterna por delante, no que me la merezco yo, sino que un regalo de Dios por gracia. Bendita la gloria de Dios. Mire lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de Job, capítulo 8, 5 al 7. Y su letra dice: Si tú de mañana buscares a Dios y rogases al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estado será muy grande. Gloria al Señor. No dice que nos va a llamar, nos va a traer en altos y bajos, dice que nos va a traer, dice, de pequeños a grandes. Él está atento a nuestro clamor, donde clamemos nosotros a la justicia de Él. Pero para clamar nosotros a la justicia de Él, tenemos que practicar la justicia nosotros aquí, en medio de nosotros. No de que Dios necesite justicia de nosotros, sino que el prójimo necesita de nosotros, de la justicia de nosotros, tanto como el prójimo necesita la justicia de nosotros y nosotros necesitamos la justicia del prójimo, entre unos a otros, porque somos como las gallinas. Una vez están arriba y otra vez están abajo. Así es el pueblo de Dios, pero Él dijo, estoy esperando que clamen a mi justicia si ustedes practican la justicia. Para llevarlo yo, dijo, no dijo de altos y bajos, sino que de chiquitos a grandes. Quiere decir que nosotros, si andamos en el amor de Dios, sin salirnos de redil de Dios, vamos a ser como el pueblo de Israel, un pueblo bendecido en gran manera, porque esa es la bendición de Dios, prosperados en todo, en lo espiritual y en lo terrenal, y en vez de descender, nosotros ascenderíamos hacia más cosas más grandes, agarrados del amor de Dios, metidos en el reino que Dios nos regaló aquí en la tierra por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con un gran amor grande, que cuando Jesucristo muere, resucita y va al cielo. Y dice, a ustedes conviene que yo me vaya, yo iré al Padre y rogaré, dijo al Padre, para que envíe sobre nosotros a otro, dice, al Consolador, el cual dará testimonio de mí. Alguien que nos cuidará, y dijo que recibiríamos poder en la tierra, porque ya no estábamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, el cual nos hace participantes de la naturaleza divina de Dios y miembros en propiedad del reino de los de Dios aquí en la tierra. Eso habla el Señor Jesucristo.
en su palabra, cuando dice, Él pide, en el libro de Job dice, Él pide que nosotros seamos justos y que pidamos a Él solícitos justicia por nosotros. Presto el oído de Él está para escuchar al justo. Pero dice que mira de lejos al altivo, así que no podés estar en dos terrenos. Tú y yo no podemos estar en dos terrenos, o estamos en dos reinos, no podemos estar, no hay reinos divididos, o estamos con Jehová de los ejércitos, o echamos un paso y salimos, que ya nos espera Satanás para destruirnos. Y la palabra nos va a enfocar en que Satanás no nos espera con abrazos abiertos cuando salimos del reino de Dios, sino que ya va a verlo como nos espera. Miren lo que dice la Escritura, bendita la gloria de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Y su letra dice: El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. A eso se refiere la mayoría del incrédulo, del indocto, del que no tiene la unción del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Dice que Él nos toma como hijos, pero como hijos Él no nos va a dejar que hagamos cosas que no que le perjudicamos a Él, sino que las cosas que hacemos nos perjudican a nosotros mismos y a nuestros descendientes, a nuestras generaciones. Pero Él dice que nos va a disciplinar, nos va a corregir como padre. Disciplina al hijo. No que el padre está primero, sino que Él está primero que el padre terrenal. Lo que Él hacía con el pueblo de Israel, trató de enderezarlo y nunca quiso enderezarlo y todavía vagan en sus propias decisiones. Pero tú y yo fuimos lavados con la sangre de Cristo. Fuimos adoptados como hijos. Se nos regaló la gracia para ser salvos. Pero tenemos nosotros que estar sujetos a la palabra de Dios, a dirigirnos por la palabra de Dios. Si nosotros nos salimos de la palabra de Dios, de sus mandamientos, los cuales no son gravosos, que sencillamente se cierran en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. No te vas a cortar un dedo o una mano porque te duele, ni le vas a hacer ese mal a tu prójimo. Si a ti te da hambre a mediodía, comes a mediodía, la cena, comes a la cena. Entonces que tu prójimo también no tenga hambre. No vas a salir desnudo a la calle y tu prójimo no tiene, entonces dale también. A eso se refiere el Señor con su justicia. Eso habla que Él va a disciplinar cuando tú y yo nos salimos del contexto de la palabra, del reino de Dios que nos mantiene con medio de su palabra. Entonces nosotros, ¿qué? Quedamos expuestos, pero Él nos disciplina porque no quiere que nos perdamos. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. A ese Dios es el que yo te presento, no al Dios que te presenta como con miedo. ¿Por qué le has de tener miedo a nuestro Padre? ¿Acaso tú le tienes miedo a tu Padre terrenal? A mi Padre que en vida, que en paz descanse, ya murió, lo amaba y lo respetaba, pero no le tenía miedo. Era mi confidente, era su amigo. Jehová de los ejércitos, aparte de ser tu padre, es tu amigo. Habla con Él como que estás hablando con tu papá. Pero primero, para que Él te escuche, tienes que andar espiritual. Bendita la gloria de Dios. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Gloria al Señor. En el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 1. Su letra dice: El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Gloria al Señor. Qué palabras tan sabias las que tienen los proverbios. El que ama la disciplina, el castigo, el que es castigado y aprende del castigo y dice: me está pasando esto porque fallé en la palabra, y reconocemos nosotros que estamos en un proceso de fracaso, Dios se ha apartado de nosotros porque le fallamos y dejamos de ser espirituales. Entonces Él dice que no mora en vaso sucio. Mira que está atento a la oración del justo, pero mira de lejos al altivo. Somos templo y morada del Espíritu Santo, pero si nos odiamos nosotros, el Espíritu Santo se va y quedamos solos. El que está con nosotros es el Espíritu Santo. La palabra dice: no contristéis al Espíritu,
Por lo tanto, sujetémonos a la palabra y andemos en el reino de Dios como tales. Cuando venimos en decadencia, hemos fallado a Dios. Gritemos a grito abierto y nos tratemos de justificar con el hombre, pero el Espíritu Santo nos dice, fallaste y por eso nos deja. Pero si tú te vuelves y clamas con denuedo a la presencia de Dios pidiendo perdón por tu infracción, entonces el Espíritu Santo vuelve y tu postrer vuelve a nivelarse en el reino de Dios, porque Él es un Dios de amor y como Padre nos perdona. Tenemos abogado en el cielo al Señor Jesucristo, nuestro Padre que nos ama. ¿Por qué Dios nos ha de hacer mal? Si Él nos crió, ¿cómo va a criar Dios a alguien y lo va a destruir? No. Él nos ama de tal manera que nos tiene paciencia y la venida de Cristo fue desde hace tantos años que está la palabra, pero no viene por amor a usted y por amor a mí, por amor a los que han de venir. Pero somos peregrinos aquí, nacemos y vamos a morir, y si morimos mal, ¡pum!, vamos con el diablo a participar de la herencia que tiene Satanás para tú, que no es ni de él, sino que es para él y sus demonios. Y si caes en el camino, en lo malo, vas a ser participante del infierno, no viéndolo, sino que viviéndolo. Mejor vivir la palabra aquí y corregirnos delante de Dios que ir a estarnos quemando por los siglos de los siglos, y no es por miedo, no es que Dios te manda. Si vamos a ver qué dice el Apocalipsis, cómo nos va a juzgar Dios. No que Dios va a decir, tú te vas y va a juzgar al azar. La palabra nos va a decir cómo juzgará Dios a su pueblo, o cómo juzgará Dios a las naciones. Bendita la gloria de Dios. Miren lo que dice la palabra en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 6, y su letra dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. De ese Dios te hablo yo. Dios no es como tú y yo, que somos alcahuetos con nuestros hijos. Hijos que pudieron ser derechos si nosotros los dejamos que hicieran lo que ellos querían. Hoy en día yo tengo hijos presos, otros están muertos, otros en mara, otros destruidos por la vida por culpa de que nosotros no los castigamos cuando pudimos castigarlos. Porque decíamos que los amábamos y en el amor que teníamos los odiábamos y los dejamos que se arruinaran. Dios no es como tú y yo. Al que ama dice que a ese disciplina y castiga. Porque el amor de Él es tan grande que Él no mira el momento, sino que mira tu futuro. Tú miras que se robó un pato. Tú vives el momento, solo fue un pato. Pero después se va a robar una nación. El futuro es que se va a robar una nación. Y el más futuro que va a estar preso o muerto. Dios mira el futuro con tus acciones. Cuando estás regido por la palabra, Dios sabe que vas por un buen camino, pero si te sales y siendo su hijo, entonces Él te va a castigar y te va a disciplinar y vas a pasar azotes de parte de Dios. Y cuando el Espíritu Santo se sale de ti, no es que te imagines que el reino de Dios aquí en la tierra es que estás en otro espacio, estamos en el mismo espacio. Pero la protección de nosotros es como la cruz que puso en las casas, cuando el ángel de Jehová fue a matar. La protección tuya es lo espiritual. Si el Espíritu Santo se aleja de ti, sale de ti, entonces quedas desarmado. Y el diablo dice que anda como león rugiente, y la palabra lo va a decir más adelante. Ese es el Dios que tenemos nosotros, el que nos va a castigar por amor, no porque se goza del castigo, sino para que nosotros en el futuro lleguemos a la promesa que Él nos tiene. Bendita la gloria de Dios. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Su letra dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gloria al Señor, de ese te hablo. Ahí es donde haces pedazos tu vida. Tú solo la haces pedazos.
Cuando contristas al Espíritu Santo de Dios y se aleja de ti, quedas expuesto al diablo. Y él dice que anda alrededor tuyo y mío, buscando cómo entrar, pero no puede si andamos en la presencia del Espíritu Santo. Pero si caemos en pecado, el Espíritu Santo nos deja, porque no mora en vaso sucio, entonces el diablo nos pesca. Y ese no nos pesca para decirle, bendito, venite para mi reino. No, eres enemigo de Satanás, se constituye enemigo de él porque le hace daño con las oraciones. Es un instrumento de Dios, por chiquito que te mires. Tu palabra es escuchada en el cielo, si andas espiritual. El diablo te agarra, pero es para destruirte. Y nosotros perdemos una mano, perdemos un pie, perdemos un ojo. El cuerpo se nos va a dañar con enfermedades, con grandes enfermedades crónicas, porque Satanás quiere matarte. Después culpamos a Dios y fuimos nosotros solos. Volvemos a nuestro Dios como un ogro, un malo. No, Dios no es así. Somos nosotros los que corremos atrás del peligro cuando desobedecemos la palabra, que es la que nos guía. Ya no te va a recibir con brazos abiertos. Satanás está alegre con los del mundo y lo llena de todo. Todo terrenal, vicios, lujurias, alegría, gozos en la carne, porque son sus discípulos. Los que todavía han aceptado a Cristo del corazón son discípulos del diablo. Pero tú cuando te sales de redil de Dios, no te conviertes como un discípulo del diablo, sino que como un escarriado, una oveja extraviada. Satanás te va a querer matar allá. Pero por misericordia de Dios, Dios te cuida y te hace pedazo la carne, pero no puede tocar tu alma. Y si Dios te ama de tal manera, vuelves al camino de Dios, aunque sea ya no vienes el mismo. Y decimos, me hizo pedazos Jehová. Y nosotros solos caímos en garras del diablo por nuestra desobediencia. De eso te hablo yo. De ese Dios es el que te vengo a mencionar hoy. El Dios que con su palabra es duro. El Dios que con su palabra te manda afligido y detestas al predicador. Pero que con su palabra te sueva, te soba y te echa ungüento. Y con su palabra te pone en alta estima y te hace sentir su hijo. Y te hace que la presencia de él esté contigo. El Dios que miras tú, que es de destrucción, es un Dios de amor que usa a los profetas con su palabra, y la palabra es dura y te molesta cuando te dice la verdad, pero es para tu bien. Hoy te manda una caricia Dios por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, y dice, yo no soy como tú piensas, yo soy un Dios de amor, tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Así dice Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice la Escritura. Bendita la gloria de Dios. En Job, capítulo 1, versículo 8 al 12. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de darle? ¿No le has cercado alrededor a él en su casa y a todo lo que tiene el trabajo de sus manos? Has dado bendición y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Gloria al Señor. ¿Acaso Pablo, no consideras a Pablo un hombre bien aprobado?
A Pedro, un hombre bien aprobado. A Seferino, un hombre bien delante de mi presencia, dice Jehová a Satanás. Pero Job lo embargaba algo en su vida que era el miedo. Un temor lo sacudía, un temor de perder todo. Por eso él dice, Jehová dio y Jehová quitó. Jehová no se lo quitó Satanás porque Jehová se lo permitió. Pero él consideró a Job como un hombre recto y prudente delante de su presencia. Así te considera a ti y a mí con prudencia, porque no es fácil estar en el mundo que estamos. Ya no estamos como Job, que en aquellos entonces empezaban los males. El Señor dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que vendría más maldad todavía. Estamos ya en una maldad multiplicada y es admirable ver a un cristiano servidor de Cristo. Es para los valientes el reino de Dios. Y ahí vemos nosotros que es Satanás el que destruye. Satanás le mató los hijos, Satanás le quitó las riquezas, Satanás le trajo plagas a su cuerpo, pero él no desistió del amor de Dios y Dios lo levantó y lo levantó en gran manera, pero él, Jehová de los ejércitos, no movió una sola mano, solo dijo, tócale lo que quieres. Pero su alma es intocable. Te puede destruir el enemigo como quiera, pero tu alma es de Jehová de los ejércitos. Vas a sufrir por tus rebeldías en la tierra, pero con todo eso Dios te sostiene con su mano. Conocemos la historia de Job, un hombre recto y prudente, pero vivía con miedo. El miedo es del diablo. Tú no tienes que tener miedo en tu camino en la vida, sino que solamente agárrate de Jehová, bríndale a Jehová lo mucho que tienes en conocimiento y aférrate a tu palabra, que la palabra no es que te conozcas una Biblia con 66 libros, sino que te apliques lo poco que tienes, que Dios te va poniendo las herramientas conforme confíes en Él. Bendita la gloria de Dios. Mira lo que dice la palabra, la Biblia. Bendita la gloria de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al 22. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno no oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendita la gloria del Señor. El Señor Jesucristo ha culminado una tarea y cierra ahí una palabra profética en el libro de Apocalipsis. Y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice, nos está llamando y nos llamó y nos trajo. Y dijo él que estaríamos nosotros, ¿qué? En una lucha. Él dijo que el que venciere, quiere decir que tenemos una lucha nosotros. Tal vez decimos nosotros que contra el diablo, no contra nuestra propia concupiscencia, contra nuestra carne que es pecaminosa. El pleito es contigo mismo. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Pero también podemos ser templo y morada del diablo, de Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios no puede actuar solo, necesita carne para dañar. Jehová de los ejércitos permanece siempre tocando a la puerta, esperando que nosotros abramos el corazón, no la puerta de nuestra casa, sino que la del corazón. Pero dice que tenemos que vencer, es que se trata de una lucha. Dice que ya murió por nosotros. Es un regalo que nosotros no podemos desperdiciar. ¿Quién de nosotros no se alegra porque le regalen algo? La salvación es un regalo y Él la regaló a usted y a mí. Pero quiere que andemos en rectitud delante de la presencia de Dios, no con miedo, como Job, sino que respetando a Dios
y cuidando de nuestra vida y cuidando al prójimo. Porque decimos nosotros amamos a Dios, pero un enemigo que tengamos, nosotros nos constituimos que no amamos a Dios y hacemos que la palabra rebote en nosotros y no entre y no le demos vida en nosotros. Bendita la gloria de Dios. Mira lo que dice la Sagrada Escritura, que en el libro de Gloria al Señor, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bendita la gloria del Señor. Ahí nos da un certero mensaje. La palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y nos habla del Dios que tú crees y que te dicen por allá muchos de que es un Dios que hace daño y castiga de esa forma. No. El Dios que yo alabo y el que tú alabas es un juez justo. El Señor Jesucristo es un abogado justo que está intercediendo ahorita por nosotros. Pero en aquel día ya no hay nada más que hacer. Él ya derramó su sangre, ya pagó el precio. Pero lo que tú hagas, bueno y malo, va anotado en los libros. Tu nombre puede estar escrito en el libro de la vida, pero hay otros libros que anotan nuestras conductas o malas conductas. Y aquel Dios no agarra al azar. Jehová de los ejércitos no agarra al azar diciendo este va para allá, este va para allá, este va para allá. No, que mira los libros, los lee y nos castiga conforme a lo que nosotros hayamos hecho. Un Dios de justicia que te ama a ti y mandó a su Hijo a morir por ti. Vuélvete a Cristo, volvámonos a Cristo y andemos al Espíritu Santo con nosotros. Tenemos un enemigo, pero ese no nos puede tocar si andamos delante de la presencia de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Que la paz de Cristo te acompañe y buenas noches.